Bienvenidos a una nueva transmisión del Departamento de Comunicaciones de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur. Somos la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur, dirigida por nuestro pastor Jaime Acevedo Cancino y nuestra pastora Ruth Arcos Torres. Nuestro templo matriz está ubicado en la calle 13 Sur, entre 7 y 8 Oriente, número 35 en la ciudad de Talca. Nuestros cultos generales se realizan los días martes y jueves a las 20 horas y domingos a las 18 horas. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube, buscándonos como IMPCH Talca Sur. Deseamos que en esta transmisión bendiga grandemente su vida mediante la palabra de Dios y los cánticos entonados por los coros unidos de nuestra iglesia. Departamento de Comunicaciones Talca Sur, compartiendo bendiciones. Buenas noches, mis hermanos de la iglesia de Talca Sur, como también de San Clemente Norte. Hoy día el Departamento de Evangelismo ha preparado un hermoso tema que vamos a desarrollar y les damos la bienvenida a todos aquellos que se están conectando a través de las redes sociales y que este tema sea de mucha bendición para ustedes. Amén. Les queremos agradecer, ¿cierto?, la sintonía, la compañía. Hace un mes que ya no nos estamos congregando, por lo tanto, a través de este medio el Señor nos ha permitido, a través de las redes sociales, poder estar en comunión, poder estar más cerca, y de verdad que se lo agradecemos al Señor en esta hora. Antes de seguir más adelante, nos vamos a presentar, ¿cierto?, ante el Señor. Vamos a ir a las plantas del Señor en una oración, la cual será dirigida por nuestro hermano Jacobo Calderón, de la iglesia de San Clemente Norte. Inmediatamente después vamos a escuchar una hermosa alabanza, preparada, ¿cierto?, entonada por un matrimonio de nuestra iglesia, a quienes nosotros amamos mucho y que usted también se va a alegrar mucho al ver. Eterno Dios, en esta tarde le damos gracias, Señor, primeramente por la vida, por la salud, el cual usted nos ha concedido, y el alto privilegio, Señor, de estar en esta tarde, Señor, para presentarle, Señor, nuestro programa, la cual, Señor, va a salir al aire, y pedimos de que usted sea el conductor, sea la persona, Señor, que a través de los labios de quienes van a tener la bendición, Señor, de conducirlo, Señor, que la bendición suya, Señor, sea la persona más importante. La palabra, Señor, las oportunidades, Señor, el tema que vaya a haber, Señor, en este tiempo de bendición, el cual usted, Señor, se está iniciando, Señor, sea de bendición para cada uno de nosotros, para quienes están, Señor, a través, Señor, de las redes sociales, Señor, que este programa de esta tarde, Señor, sea un bálsamo lleno de bendiciones. Bendiga, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, quienes están allí al frente de los micrófonos, Señor, usted úsele conforme, Señor, sea su misericordia, y que cada actividad, cada, Señor, alabanza, Señor, sea, Señor, una medicina para el que está enfermo, para el que está, Señor, allí en el hogar, en el trabajo, Señor, donde se esté desenvolviendo y está, Señor, escuchando, Señor, este hermoso programa. Señor, usted bendígale, Señor, por misericordia. Queremos pedirle de que usted sea el conductor principal, de principio a fin, bondades que le ruego a través de Jesucristo, mi Salvador. Amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre. Vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sembraré la simiente preciosa del glorioso Evangelio.
honra y gloria. Qué hermosa alabanza entonaban nuestros hermanos, nuestro hermano Demesio y nuestra hermana Berta, hermanos que amamos mucho en el Señor, que extrañamos mucho. Una preciosa alabanza que decía: sembraré la simiente preciosa. Pienso este momento, en estos días en que hemos estado en nuestros hogares, ¿cierto? Quizás no hemos podido salir a sembrar la simiente preciosa de la palabra del Señor, pero justamente de eso se trata el tema que traemos a continuación. La semana pasada, hace una semana, nuestras hermanas Dorcas compartimos el tema de la iglesia que duerme. Pudimos sacar muchas conclusiones, fue un momento muy hermoso en la presencia del Señor. Y como usted puede ver, ya no nos encontramos solos, está nuestro hermano Pedro Mesa con nosotros, él está desde su hogar, ¿cierto?, aquí en video con nosotros. Nuestro hermano Pedro es oficial diácono de la iglesia de Talca Sur, también es ayudante de nuestro pastor, y voy a dejar con una oportunidad a nuestro hermano Pedro para que salude a nuestros hermanos que nos están viendo. Amén. Bien. Bueno, saludar a mi hermana Claudia, a mi hermano Elías, que tenemos la bendición de estar en esta reunión, ¿cierto?, en esta videoconferencia, y saludar en primer lugar a nuestros pastores y a toda la hermandad de nuestra iglesia, de los templos anexos, también saludar a mis hermanos de San Clemente Norte, y bueno, agradecer al Señor por la bendición que nos concede, ¿cierto?, de poder utilizar estos medios para, en cierto modo, predicar la palabra del Señor. Así que un saludo a todos, un abrazo a la distancia, que Dios les bendiga mucho. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano Pedro. Gracias por el tiempo de compartir con nosotros también este tema tan importante de la palabra del Señor. Bueno, a continuación, nuestro hermano Elías nos va a leer la palabra del Señor, el texto bíblico que se ha seleccionado para esta hora, y también nos va a llevar en una oración. Bien. Doy la bienvenida, ¿cierto?, a todos nuestros hermanos que se conectan a través de las redes sociales y que están conectados, ¿cierto?, escuchando este hermoso programa de evangelismo. Saludo a nuestro hermano Pedro también. Dios le bendiga por estar conectado juntamente con nosotros. Y voy a leer el texto base de la lectura de la palabra del Señor, de este mensaje, ¿cierto?, que vamos a compartir en esta noche. Voy a pedirle que busque en el libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 13. Vamos a leer el versículo 13 en el nombre del Señor, que dice así, versículo 13 en el nombre del Señor, dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Bien, vamos a ir a la presencia del Señor, pidiéndole a Dios que nos dé de su gracia para poder desarrollar este hermoso tema y que sea de bendición para todos los hermanos que puedan escucharlo. Vamos a la presencia del Señor en una oración. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora por reunirnos, Señor, a través de estos medios tecnológicos para poder compartir a nuestros hermanos, ¿cierto?, de Talca Sur, como también, ¿cierto?, los hermanos de San Clemente Norte, y a todos aquellos que se puedan conectar, compartir, Señor, este mensaje de tu palabra, este estudio, Señor, que vamos a realizar en esta hora. Te pido, Señor, que usted nos llene de su gracia, de su sabiduría, para poder entregar su palabra. Creemos, Señor, que tu Espíritu Santo es el que nos va a guiar en esta hora, va a guiar nuestras palabras, va a guiar todo, Padre, y va a ser de mucha bendición. Te pido todo esto, Señor, a través de Cristo, nuestro Señor y buen Salvador. Amén. Escuchaba la palabra del Señor para esta hora y nos habla de algo muy común, de un compuesto que estoy segura que todos tenemos en la casa, que es la sal. Algo que usamos muy frecuentemente para cocinar, ¿cierto? Por lo menos lo que yo sé hasta ahora es que la sal sirve para darle sabor a los alimentos, para la cocina. Mi hermana lo van a comprender. Sin embargo, este compuesto, en lo que viene, digamos, ahora lo vamos a mirar desde un punto de vista espiritual. La palabra del Señor en su grandeza tiene algo muy hermoso que decirnos en esta noche. Mi hermano Pedro, ¿usted nos podría compartir qué dice la palabra del Señor acerca de la sal, de su poder
saborizante, de su poder preservante. Sí, bueno, como bien lo decía usted, mi hermana Claudia, ¿cierto? Y lo graficó muy bien. Todos conocemos la sal como un elemento, ¿cierto? Como un condimento para sazonar, que finalmente cuando la utilizamos nos parece, ¿cierto?, que los alimentos sin lugar a dudas son más agradables cuando sazonamos. Cuando no es así, no nos gustan los alimentos. Entonces la sal, ¿cierto?, tiene un poder saborizante que deja, ¿cierto?, a los alimentos de una manera más agradable. Entonces, respecto a eso, creo que finalmente, bueno, entiendo, ¿cierto?, que este tema que estamos revisando, ¿cierto?, que estamos comentando con la ayuda del Señor en esta hora, va mayoritariamente dirigido a nosotros como cristianos, porque cuando el Señor Jesucristo hablaba con sus discípulos, les dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Por lo tanto, yo creo que ahora yo tengo que asumir mi responsabilidad y tomar mi responsabilidad como cristiano, y en ese sentido también soy llamado, ¿cierto?, a ser un instrumento, un elemento, ¿cierto?, que pueda saborizar a este mundo, ¿cierto?, que finalmente está en medio de tantas desazones. Pero para eso creo que es importante que la sal sea utilizada de una manera o en una proporción adecuada, porque finalmente ustedes, ¿cierto?, saben, y como bien lo decía mi hermana Claudia, todos utilizamos la sal y sabemos que si la utilizamos en una proporción incorrecta, finalmente no es de provecho, finalmente incluso pasa a ser un elemento desagradable. Hoy día que vemos en las redes sociales, ¿cierto?, tantas personas hablando la palabra del Señor, creo que es tan importante que, si bien es cierto, nosotros podamos entender que somos sal de la tierra, pero que también necesitamos de la gracia del Señor para poder sazonar este mundo. Finalmente, a veces con algo de tristeza lo digo, escuchamos, ¿cierto?, un rechazo al Evangelio. Esto no tiene que ver con que muchas veces, si bien es cierto, la palabra del Señor es como una espada de dos filos, ¿cierto?, pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con ese rechazo, porque muchas veces utilizamos nuestra vida, ¿cierto?, como sal de la tierra, pero de una manera desadecuada. Entonces, creo que sí, la sal tiene un poder saborizante, pero tenemos que siempre preocuparnos de utilizarla en la proporción adecuada. Es decir, para resumir esto, ¿cierto?, tenemos que nosotros tener el amor hacia las almas, y de esa manera la sal que en nosotros haya, espiritualmente hablando, va a ser beneficioso, ¿cierto?, para quien nos escuche a través de la palabra del Señor. Así que, sin lugar a duda, la reflexión es profunda. El Señor dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Hay una responsabilidad. Ahí yo creo que nosotros ahora tenemos también que tomar esa responsabilidad y entender que para que esta vida nuestra sea de bendición en medio de este mundo tan afligido hoy día, tenemos que tener la gracia del Señor. A la vez también la sal como un poder preservador. Efectivamente, pues, en los antiguos tiempos, en los tiempos, ¿cierto?, de Jesucristo, de sus discípulos, no había, ¿cierto?, la tecnología que hoy tenemos para preservar los alimentos. Por lo tanto, era un elemento pero valiosísimo en la preservación, ¿cierto?, de las carnes y de todos los alimentos, porque de lo contrario había una descomposición acelerada de los alimentos y una putrefacción finalmente, que era muy desagradable. Entonces, en esa época, la sal tenía un valor muy especial. Algunos ciertos escritores bíblicos dicen que incluso era más valiosa que el mismo oro. Una sal purificada, dicen que era más valiosa que el mismo oro. Entonces entendemos nosotros que tenía un valor, ¿cierto?, muy especial la sal pura, la sal que no estaba contaminada, porque la sal contaminada no es beneficiosa. Finalmente, nosotros podemos entender, ¿cierto?, porque todo aquí el Señor nos hace asociarlo, ¿cierto?, de una manera espiritual, que el Evangelio, ¿cierto?, a través de la palabra del Señor también tiene un poder preservador, porque hoy día, ¿cierto?, hay una descomposición moral que realmente a los cristianos, ¿cierto?, nos hace sufrir, y muchas veces tenemos aflicción de espíritu por esto, en nuestra propia nación, ¿cierto?, cómo hemos ido cambiando como sociedad, como nación. Hace algunos años atrás no teníamos las leyes que hoy día tenemos, y que definitivamente a veces a muchos no les gusta, pero para los cristianos, ¿cierto?, que tenemos el temor de Dios, nos damos cuenta que esto ha sido muy dañino para la sociedad. Entonces,
sin lugar a dudas que la única manera de preservar esta sociedad que no se descomponga más a través del pecado es sazonándola a través de esta sal espiritual que viene siendo la propia palabra del Señor. Y finalmente, ¿cierto? Obviamente que yo tengo que tener la convicción, la certeza en mi vida que la palabra del Señor, ¿cierto?, tiene un poder preservador. La palabra del Señor, ¿cierto?, evita, cuando el hombre, la mujer la recibe, evita que haya una descomposición en la vida de las personas. Porque finalmente yo creo que todos entendemos esto. Hoy día, lamentablemente, el pecado ha sobreabundado, a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Y la única manera, el único camino realmente que tenemos para que la sociedad, la vida del cristiano, de las personas no se deteriore, no se descomponga, no quede, ¿cierto?, en un estado putrefacto, es a través de esta sal preservadora que sin lugar a dudas nosotros entendemos que es la palabra del Señor. Así que nos alegramos también de saber que la sal tiene un poder preservador. Qué profunda reflexión la de esta hora, mi hermano Pedro. Comprender, ¿cierto?, que la palabra del Señor es un tesoro tan valioso, algo que, ¿cierto?, que no se ha dado a conocer por la misericordia de Dios, y que, por lo que usted decía también, de que este tema va dirigido a nosotros como una responsabilidad, nosotros también tenemos que, por gracia, entregar. Y además la sal, ¿cierto?, tiene otras propiedades, pues tiene otras funciones. La sal se usaba como medio curativo, tiene algunos efectos también. Mi hermano Elías nos va a contar un poquito de eso. Sí, muy, muy claro la reflexión de nuestro hermano Pedro, y para seguir, ¿cierto?, con la misma línea, mira, en Job capítulo 6, versículo 6 dice: ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿O habrá gusto en la clara del huevo? Es tan importante la sal, como decía nuestro hermano Pedro, tiene un poder preservador y también tiene un poder curativo, como lo dice, ¿cierto?, nuestra hermana Claudia. En Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 21, dice: y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. O sea, la sal, ¿cierto? Este profeta Elías, dice que él, ¿cierto?, echó esta sal a las aguas, y esas aguas produjo, ¿cierto?, que se curaran esas aguas y que no hubieran enfermedades. Entonces, la sal tiene un poder que es curativo, ¿ya? Además, como decía nuestro hermano Pedro, que tiene esa capacidad de detener la putrefacción, ¿cierto?, de las carnes, de los alimentos, también tiene esta función que es curar, ¿ya? Entonces, qué importante es eso, porque antiguamente también, incluso los bebés, ¿cierto?, los judíos tenían esta tradición de poder bañar a sus hijos, ¿cierto?, en agua con sal. Entonces era principalmente para detener quizás infecciones, los hongos que se producían. Por lo tanto, la sal tenía una propiedad que era curar, ¿ya? Y en función de eso, es importante también entender de que así como tenía esa propiedad de curar, también tiene produce, ¿cierto?, que produce también que se queme y que se irrita lo que la sal, ¿cierto?, toca. Por ejemplo, en el caso de Marcos capítulo 9, versículo 49, dice: porque todos serán salados, ¿ya?, con fuego. Fíjese ahí, todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Eso significa entonces que la sal también quema. No sé si todos los que están escuchando hoy día han tenido una herida en sus manos, que es lo más típico que a uno le puede ocurrir. Y por ejemplo, si uno está manipulando este elemento que es la sal, como decía nuestro hermano, este elemento, puede producir en nosotros nos puede producir como una quemadura, y también esta quemadura produce irritación. Bueno, llevándolo a un plano espiritual, el pecado que en nosotros existe, ¿cierto?, cuando el poder del Evangelio, cuando la sal, ¿cierto?, que es representada por la palabra de Dios, dice que cuando llega la herida, produce en la herida una quemadura y también produce irritación, ¿ya? Y además de eso, ¿cierto?, la palabra de Dios aplicada sobre la putrefacción del pecado quema,
Y además de eso, dice, y si se produce lo adverso, lo contrario en este caso, si no produce esa sensación de que quedó quemado o de irritación, significa que entonces la palabra no tuvo ese efecto. Entonces, cuando nosotros tenemos predicaciones, cuando la palabra de Dios, ¿cierto?, es inspirada por el Espíritu Santo en una predicación, y en nosotros hay pecado, va a producir en nosotros esta irritación, porque el pecado, en cierta forma, lo que hace la palabra de Dios, en cierta forma nos descubre y produce en nosotros, ¿cierto?, también este poder curativo. Porque, claro, hay dolor cuando uno se quema, siente dolor. Cuando uno, por ejemplo, se echa sal, ¿cierto?, en una herida, también va a sentir un dolor y va a sentir irritación. Pero después de ese dolor, después de esa irritación, produce curación. Entonces, qué importante es el poder de la palabra de Dios cuando un corazón, porque eso es lo otro importante. El apóstol Santiago, ¿cierto?, nos dice que desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Eso es muy importante, recibir, ¿cierto?, esta palabra con mansedumbre. O sea, cuando se produce esta sanidad, cuando un corazón, ¿cierto?, cuando un corazón se doblega ante el poder de la palabra de Dios y produce este efecto que es un efecto curativo, ¿ya? Sería como lo importante en este caso. Gracias al Señor por su palabra tan hermosa, porque nos ayuda, ¿cierto?, a nosotros como iglesia del Señor a mirarnos a nosotros mismos, ver cuál es nuestra condición, ¿cierto? A lo mejor muchas veces miramos en el prójimo o miramos en el mundo, pero la palabra del Señor, entiendo que ahora nos hace una invitación a mirarnos a nosotros mismos, ver qué es lo que estamos haciendo. ¿Existe en nosotros pasión por predicar el Evangelio, por predicar la palabra del Señor, mi hermano Pedro? ¿O será que nos estamos conformando con ir al punto de predicación y en estos días que hemos estado en cuarentena y que lamentablemente, cierto, no podemos predicar, a lo mejor estamos descansando nada más en nuestras casas y en nuestras conciencias, estamos durmiendo? ¿Qué opina usted? Sí, tomándome también de lo mismo que usted describía, hermana Claudia, y lo que decía mi hermano Elías, usted hablaba de la pasión. Efectivamente, yo creo que el Evangelio debemos vivirlo con pasión en nuestras vidas, y sin lugar a dudas, ya que nosotros debemos entender, y eso, la reflexión es de manera personal, ¿cierto? Es muy fácil a veces decirle a otro, usted haga esto otro, vívalo de esta manera. La reflexión yo la hago para mi vida, en realidad. Creo que a mí me produce gozo el estar conversando este tema, ¿cierto? Porque me gozo, ¿cierto?, en mi espíritu cuando escucho, ¿cierto?, las propiedades de la sal, curativa, saborizante, preservante. Finalmente, eso es lo que es la palabra de Dios. Y eso también es lo que tiene que ser nuestra vida. Entonces, porque vuelvo a decir lo que decía al inicio, el mandato es para nosotros, vosotros sois la sal de la tierra. Ahora, estamos viviendo, ¿cierto?, esa cualidad en nuestras vidas con pasión realmente, o hay temor en nosotros de ir y predicar el Evangelio. Están en nosotros estas virtudes que cuando nosotros predicamos tenemos la fe, la convicción de que vamos, ¿cierto?, a restaurar un alma por la palabra del Señor, de que va a haber sanidad, de que va a haber, ¿cierto?, una restauración de esas almas. Finalmente yo creo que esa es una reflexión para mí, y espero, ¿cierto?, que los hermanos que van a escuchar, ¿cierto?, este programa la puedan ver de esa manera, porque yo vuelvo a decir que este tema es muy profundo para nosotros como cristianos. Yo considero que efectivamente nos falta un poco de pasión, pero escuchaba hace algunos días atrás, el día viernes, un programa de mis hermanas Dorcas, donde ellas hablaban, ¿cierto?, de las 10 vírgenes. Entonces yo también la escuchaba con mucha atención y hacía la reflexión, pero habían 5 prudentes. Entonces yo me gozaba que no todas eran insensatas. Entonces hoy día también quiero ser positivo en mi reflexión, ¿cierto?, frente a este hermoso programa, de que yo creo que también hay cristianos, ¿cierto?, que tienen esta pasión, y lo importante es que la sigamos cultivando en nuestras vidas, porque así como habían 5 vírgenes prudentes, yo creo que también en medio del pueblo cristiano hay hombres, hay mujeres, ¿cierto?, que llevan el Evangelio con pasión y que tienen la cualidad de ser sal de la tierra
y tienen estas virtudes en su vida de que cuando hablan, consuelan, sazonan, ¿cierto? Saborizan la vida de otra persona. Entonces es un llamado para nosotros que nos preocupemos. ¿Qué hago yo con mi vida de cristiano? ¿Están también en mí estas cualidades? Cuando yo hablo, restauro vidas por la palabra, no por mis habilidades, pero finalmente el Espíritu de Dios está en nosotros. Entonces, a través del Espíritu de Dios, por la palabra del Señor, yo creo que debe ser una preocupación en mí, ¿cierto? De que cuando yo predique el Evangelio, lo haga con amor, lo haga con el deseo, con la pasión en mi corazón, de que alguien lo pueda escuchar, que está sufriendo, que está deteriorado, como decíamos al principio, que su vida ya, ¿cierto?, es una verdadera putrefacción. Yo debo hablarle con amor, con cariño, con la fe y la convicción, ¿cierto?, de que esta sal puede curar, puede limpiar, puede sanar. Entonces, sí, como bien decía mi hermana Claudia, quiero hacer, ¿cierto?, tomar esas palabras, ¿cierto?, que la sal también representa la pasión, ¿cierto?, con la cual uno entrega la palabra del Señor. Así que, sí, sin lugar a duda, que nosotros como pueblo de Dios tenemos que preocuparnos en estos tiempos de, efectivamente, qué tipo de sal somos. ¿Qué tipo de sal somos? ¿Una sal pura, de un precio, ¿cierto?, de un hermoso precio? ¿O una sal finalmente que está contaminada porque no nos hemos cuidado, ¿ya? Y cuando es así, dice la Biblia que esta es tirada, ¿cierto?, y es hollada por los hombres. Y en esa sal no hay vida. Cuando la sal es tirada a la tierra, nada nace allí, nada produce allí. No hay vida, no hay planta que pueda nacer. Entonces debo tener cuidado, ¿cierto?, de todo aquello. Así que considero muy hermoso el tema y sin lugar a dudas lo que decía mi hermana Claudia y las características que describía mi hermano Elías, creo que deben estar en el cristiano. Quiero tomar sus palabras, mi hermano Pedro, porque mientras usted hablaba venía a mi corazón las veces que el Señor a mí misma me ha sanado a través de su palabra. Y yo misma he podido comprobar el poder curativo de la sal. Así que estamos hablando, ¿cierto?, en el sentido espiritual de este compuesto. ¿Cuántas veces el Señor a mí también me ha animado a través de su palabra? Ha colocado en una vida de desazón muchas veces, o en circunstancias de tristeza, de amargura, a través de la palabra del Señor, ¿cierto?, a través de esta sal, se ha condimentado mi vida también. Entonces, bendigo al Señor en esta hora porque su palabra es tan preciosa, es un tesoro tan precioso, ¿cierto?, de tan incalculable valor como es la sal pura, y nos invita en esta hora a reflexionar, ¿cierto?, de manera personal, y también a reflexionar en qué va a pasar cuando nos volvamos a congregar. Una pregunta muy, cierto, comprometedora, porque en cierta forma en algún momento va a pasar esta pandemia y vamos a volver a los cultos, vamos a volver a congregarnos. Ahora la palabra del Señor dice que congregarnos no es malo, hay que congregarse. Pero también nosotros tenemos que entender lo siguiente. Colosenses 4:6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, en función de la pregunta que me hacía nuestra hermana Claudia, ¿cierto?, ¿cómo será cuando volvamos a congregarnos? Yo creo que el tema que estamos viendo ahora no va solamente a evangelizar, sino que esto pasa a ser una cualidad, una característica, ¿cierto?, del carácter del cristiano, porque en cierta forma nosotros que hemos recibido al Señor tenemos esta misión de poder predicar el Evangelio, de poder salir a las calles, de poder utilizar distintos medios para poder, ¿cierto?, sazonar. Pero, como decía nuestra hermana Claudia, el sentido de que nosotros somos la sal de la tierra significa que hay una diferencia entre el cristiano, ¿ya?, y el mundo. Porque, por ejemplo, todos los que el apóstol Juan decía, mentirosos somos si decimos que no pecamos. Y pecamos nosotros, ¿ya? En nosotros hay pecado, pero si hay sal, yo voy a decir, mi conciencia va a estar viva, y yo voy a ir a las plantas del Señor y voy a pedirle perdón al Señor. Esa es la diferencia con las personas que no conocen a Dios y que no son sal de esta tierra, porque una persona del mundo que está en tiniebla no tiene una conciencia viva, por lo tanto, si peca, no va a ir a las plantas del Señor. Nosotros, esto es muy importante que entendamos,
que no es solamente la predicación del Evangelio, sino que también nos moldea el carácter del cristiano. Vosotros sois la sal de la tierra. Ya se refiere principalmente, ¿cierto?, en contextos bíblicos, el texto bíblico se habla que nosotros, los cristianos, los que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, somos la sal de esta tierra. Ya somos la luz de este mundo. Ahora, bueno, vamos a volver a nuestras congregaciones, quizás vamos a volver a cantar alabanza y nos vamos a gozar, porque yo creo que tanto tiempo que no nos hemos visto, vamos a regocijarnos en el Señor, vamos a estar en la presencia del Señor. Yo sé que muchos hermanos están con ansia, están esperando ese momento que nos juntemos, pero yo digo que también tenemos, como decía nuestro hermano Pedro, entender, ¿cierto?, la misión, entender el objetivo, ¿por qué Dios nos eligió a nosotros? Porque fue Dios quien nos eligió a nosotros. ¿Por qué nosotros estamos hoy día congregados? ¿Por qué nos tenemos que congregar? ¿Y por qué tenemos que tener este carácter de cristiano? Fíjese que actualmente muchas iglesias funcionan como bodegas llenas de sal, ¿ya? Y no son saleros, porque el tema no es solamente acumular esta sal, porque lo que hace a congregarnos muchas veces pasamos la rutina. Y ahí viene la rutina donde esperamos, ¿cierto?, el día domingo y esperamos, ¿cierto?, alabar, cantar a Dios, ¿cierto?, se rompen la alabanza y todo, pero llega el lunes y ya estamos pensando, o sea, el mismo domingo estamos pensando lo que vamos a hacer el lunes. Entonces hay una rutina en el cristiano, por eso estamos como durmiendo. Ahora, es necesario entonces, ¿cierto?, necesitamos que la sal cumpla su efecto, o sea, salar. La palabra del Señor, como dice, ¿cierto?, el texto dice: vosotros sois la sal de la tierra, no la sal de la iglesia. Eso significa que somos nosotros los responsables, y eso hay que tenerlo claro, somos nosotros los responsables, ¿ya? Más de una responsabilidad, ¿cierto?, ante el Señor, somos los responsables de poder entregar el Evangelio a aquellas personas que no conocen a Dios, porque hoy día podemos entender que muchos están muriendo, que hoy día podemos entender que muchos mueren, si mueren sin Cristo se van al infierno. Por lo tanto, en nosotros Dios nos ha entregado esta comisión de poder entregar el Evangelio y poder predicar. Pero yo no estoy hablando principalmente, ¿cierto?, de una predicación a la calle, porque eso lo hacemos. Estamos siendo sal en nuestros hogares, estamos siendo sal con nuestros familiares que aún no conocen a Dios, y que en estos días tan terribles para este mundo, porque yo he visto amigos desesperados, yo he visto colegas que me han hablado y me han dicho: ¿qué va a pasar? Ya, porque el mundo está en tinieblas. Entonces no saben qué hacer, no tienen respuesta, ¿ya? Entonces vemos las noticias, cuántos hombres, ¿cierto?, cuántas personas han fallecido por esta pandemia. Estamos hablando de casi de 18.000 personas que han fallecido en Estados Unidos, en otros países, y en nuestro país también se han producido fallecimientos por esta pandemia. Entonces, si ellos no han recibido a Cristo en su corazón, significa entonces que ya no va a haber otra oportunidad para ellos. Entonces la iglesia tiene que entender que cuando volvamos a la iglesia, ya nos volvamos a congregar, tenemos que nosotros de despertar frente a nuestra responsabilidad espiritual, ¿ya? Entonces me llega este mensaje a mi vida porque nosotros tenemos esta responsabilidad de poder sazonar, como decía nuestro hermano Pedro, ¿cierto?, darle sabor a la vida, porque Cristo a nosotros nos dio una esperanza bienaventurada, como dice el apóstol Pedro, pero nos dio un sentido a la vida, y ahora miro la vida con otros ojos. Que el Señor, ¿cierto?, Él nos bendiga en esta hora, hermano. Entonces dice, pensemos cuántos se van de este mundo sin conocer al Señor, ya cuántos jóvenes se suicidan. Ahora, no solamente por la pandemia, sino que antes de la pandemia también había mucha gente que moría. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo como congregación? ¿Qué estamos haciendo como congregación? Bueno, partir desde la base de uno, una reflexión personal. ¿Ya? ¿Qué estoy haciendo yo como cristiano? ¿Ya? ¿Tengo
en mí, yo defiendo los principios que Dios me ha puesto. ¿Ya? Estoy en contra de todas estas cosas que están saliendo hoy día, que se están aprobando. ¿Ya? Tengo una firme convicción en lo que dice la palabra de Dios. Yo creo que eso tenemos que entenderlo, porque la palabra del Señor en Lucas capítulo 6, 26 dice: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. O sea, eso significa entonces que yo no estoy llevando la función que tiene que hacer la sal en el mundo. Irritar, curar. Entonces, creo que nos vamos a volver, ¿cierto?, a juntar, nos vamos a congregar, vamos a estrechar nuestras manos, nos vamos a abrazar, vamos a ir a la presencia del Señor, vamos a estar completamente, ¿cierto?, enajenados con la bendición que vamos a vivir, pero qué importante es que podamos esto llevarlo, ¿cierto?, a las predicaciones, poder llevarlo, ¿cierto?, hacia las giras que hacen los jóvenes, las señoritas, que las señoritas, los jóvenes, ¿cierto?, de nuestra iglesia también puedan ellos entender que son la sal de la tierra y que todos nosotros tenemos esta responsabilidad espiritual, porque ¿quién más que la iglesia del Señor en este tiempo? O sea, nosotros podemos decir, hay muchas formas, hay psicología, hay humanidades, hay tanta cosa que hoy día nosotros tenemos, pero sin embargo Dios a nosotros nos ha dado la bendición que fue prohibida a los ángeles, que los ángeles no lo pueden hacer. La bendición la tenemos nosotros, y que es predicar el evangelio del Señor, sazonar a este mundo que se está perdiendo, a este mundo que se está muriendo y que se está yendo al infierno. ¿Sabes lo más triste? Yo pensaba mientras usted hablaba, mucha gente está muriendo y lo triste es que está muriendo a nuestro alrededor, estando rodeados de la sal. Sin embargo, muchas veces nos hemos quedado en silencio, no hemos predicado la palabra del Señor, y como bien decía mi hermano Pedro hace un momento, tampoco es llegar, ¿cierto?, y pasar a llevar y ser intransigente a lo mejor, pero ¿por qué? Porque todo tiene que ser en la justa medida, pero nosotros le podemos pedir al Señor algo, y es que nos abra la puerta y nos dé la oportunidad de compartir, de presentarlo a Él como el Señor y Salvador. Sabe que yo leí hace unos poquitos días atrás de otras creencias, otros credos, que no creen en nuestro Señor Jesucristo como Dios, no le glorifican como Dios, siendo buenas personas, a lo mejor siendo familias intachables, moralmente, ¿cierto?, intachables, no hay nada que decir de ellos. Sin embargo, cometen un error muy grande, muy grave, ¿cierto? Y sus ojos están cerrados, tienen una venda en sus ojitos, y están rodeados de nosotros, de la sal. Nosotros muchos conocemos, ¿cierto? Entonces, que este tiempo de pandemia a nosotros nos sirva para reflexionar en esto. La palabra del Señor, la semana pasada en el programa, en la transmisión que hacíamos con mi hermana Dorca, nos hablaba de una iglesia que estaba dormida y nos hacía un llamado de atención a despertar. Y hoy día la palabra del Señor nos habla de una de esas cosas que tenemos que despertar, nuestras conciencias, ¿cierto? Un llamado a la alerta, para que cuando volvamos, ¿cierto?, y nos congreguemos en la casa del Señor, no sea solamente la emoción de vernos, porque por cierto yo les extraño mucho a mis hermanos, extraño ver a mis hermanos, extraño escuchar al coro, muchas cosas, extraño ir al templo, que paso por afuera y digo, bueno, algún día vamos a volver. Sin embargo, que eso no se quede en la emoción de volver a verlo, a lo mejor de darnos un abrazo, de saludarnos, sino que podamos vivir este evangelio, esta maravilla del evangelio que nos ha dado el Señor, con pasión, con gratitud, y que podamos predicar la palabra del Señor. Mi hermano Pedro, lo vamos a dejar con una oportunidad para que usted agradezca al Señor, para ir ya cerrando este tema y también para que se despida. Sí, bueno, muy contento porque siempre hablar del Señor a uno le produce alegría, le produce gozo hablar de la palabra del Señor. Y respecto a lo que ustedes decían antes de despedirme, una reflexión, es tiempo de reflexionar. Claro, hemos escuchado esa frase en muchos mensajes que hemos escuchado. Entonces yo me hacía la pregunta, ¿en qué debemos reflexionar? ¿Ya? ¿En qué debemos reflexionar? Porque todos dicen, tenemos que reflexionar. Entonces yo la he escuchado y estos días yo decía, a ver, pero yo personalmente, ¿en qué debo reflexionar? Y llegué a la conclusión de dos cosas, y por eso me gozo que estemos hablando de este tema. Ya creo que tengo que reflexionar primero cómo está mi vida delante de Dios. ¿Estoy preparado? Porque como decía mi hermana Claudia, mi hermano Elías, hoy día están muriendo muchas personas.
ya es una verdad absoluta. Están muriendo por miles, por cientos. En nuestro país ya vamos cerca de un centenar de personas muertas. Y como bien decían ustedes, ¿cuántos habrán partido sin Cristo? Entonces, creo que ahí yo debo reflexionar, ¿cómo está mi vida, cierto, delante del Señor? ¿Estoy preparado si en algún momento Él me llama a su presencia? Y en segundo lugar, ¿qué estoy haciendo con mi vida de cristiano? ¿Ya? Respecto a lo mismo que estamos conversando, ¿estoy sazonando la tierra? Para ir concluyendo, cierto, mi oportunidad, creo que grafica mucho qué estoy haciendo con mi vida la palabra del Señor cuando me dice: dad de gracia lo que por gracia habéis recibido. Para mí es fácil y es hermoso estar en la iglesia, alabar al Señor, agradecer a Dios por todo lo que Él me ha dado, especialmente por la salvación, por la venida de Jesús a la tierra, por ese regalo, cierto, caído, venido del cielo. Pero estoy, cierto, compartiendo esa bendición, estoy dando de gracia a quienes necesitan lo que yo he recibido. Entonces, dos reflexiones que para mí son profundas: cómo estoy delante del Señor, cómo está mi vida delante del Señor, y qué estoy haciendo con mi vida de cristiano. Entonces, sin lugar a duda, este tema que estamos conversando, que sin lugar a dudas da para mucho, pero nos gozamos de poder haber hablado de la palabra del Señor, nos guía nuestra reflexión, nos guía claramente nuestra reflexión, ¿cierto? Estamos nosotros realmente, como decía mi hermana Claudia, con pasión predicando el Evangelio. Para terminar y despedirme, yo creo en lo personal, es una manera de vivir el Evangelio que he ido aprendiendo en estos años en el Evangelio, que nosotros debemos amar las almas. Nosotros, para que seamos sal, en nosotros debe haber amor por aquellos que lo están pasando mal, por aquellos que incluso están en falta, están en pecado. Nosotros tenemos que amarles a ellos, tenemos que llevar el mensaje con amor. Nosotros no podemos, ¿cierto? Si bien es cierto, el Señor aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y creo que esa es una cualidad para ser sal de la tierra del cristiano. El cristiano tiene que aborrecer el pecado, pero nunca aborrecer al pecador. Entonces, cuando hablamos este tema tan hermoso, yo me gozo, ¿cierto?, de poder tener esta oportunidad, y sin lugar a dudas me bendice este programa, porque vuelvo, ¿cierto?, a despertar en mí la necesidad de, ¿cierto?, amar las almas, sin distinción alguna, porque amarnos en la iglesia es más fácil. Allí todos nos queremos, somos una familia, nos sobrellevamos, pero a veces nos encontramos afuera con personas contumaces, con personas atrevidas, con personas que nos ofenden, ya que nos hacen mal muchas veces. Entonces, ¿y ahí qué pasa con mi vida? Es la reflexión que debo hacer. ¿Sigo amando a aquellas personas? ¿Estoy dispuesto, cierto, a entregar esta palabra? Bien, pues esa es mi reflexión. Ya quiero enviarles una vez más a todos un cariño, cierto, un abrazo cariñoso. Bendecir también a mi hermano Elías, a mi hermana Claudia, que hemos tenido la bendición de compartir, ¿cierto?, por este medio. Mi deseo, ¿cierto?, es que Dios les bendiga. Un gran saludo, un gran abrazo a nuestros pastores, ¿cierto? Y desear, ¿cierto?, que este trabajo que se está realizando se pueda, en la medida de lo posible, seguir haciendo, porque creo que está bendiciendo a muchos. Que Dios les bendiga. Un saludo a todos mis hermanos en el nombre del Señor. Muchas gracias, hermano Pedro, por su tiempo, por haber preparado este tema con nosotros. Que el Señor le bendiga grandemente junto a su familia. A continuación, para que ya vayamos cerrando este tema, les voy a invitar a orar, pero no vamos a orar, ¿cierto?, nosotros solos, sino que nos va a dirigir en esta oración nuestro hermano Saúl Valdés. Nuestro hermano Saúl, desde su hogar, nos va a llevar en una oración por la palabra del Señor, ¿cierto?, para que el Señor bendiga todo lo que hemos hecho en esta hora y para que también podamos colocarla por obra. Nuestro hermano Saúl es el jefe de los hermanos voluntarios de la iglesia de Talcasur. Así que dejamos a nuestro hermano Saúl con esta oportunidad. Bueno, mis hermanos, me ha tocado hacer esta oración por la palabra del Señor, pero antes de orar quiero saludar a mis hermanos, a todos mis hermanos, con amor de Dios, principalmente a nuestros pastores. Dios les bendiga grandemente, así a cada uno de nuestros hermanos oficiales, hermanos voluntarios, todos los cuerpos de la iglesia. Y como su palabra nos enseña, que tenemos que ser sal de la tierra, no solamente ir a predicar a la calle, vamos a ser sal de la tierra, sino que tenemos que ser sazonados, tenemos que ser nosotros en la obra del Señor, donde quiera que vayamos, tenemos que ser sal, porque la sal no se puede desvanecer, no porque con todo esto que está pasando,
nosotros no tenemos que dejar de caernos, tenemos que estar más fuertes, estar sazonados. Y entonces, que Dios bendiga a nuestros hermanos que están encargados de este servicio, están encargados, nuestro hermano Pedro, nuestro hermano Elías. Dios bendiga a nuestros hermanos grandemente, que Dios les siga guardando, bendiciendo, amparando cada día bajo la mano suya del cielo y protegiendo de esta enfermedad y cada uno de sus hijos, nuestros hermanos ancianos. Dios les bendiga grandemente. Vamos a orar en el nombre del Señor por su palabra. Dios y Padre Santo, en esta hora le damos gracias, Señor bendito Padre, porque usted ha sido bueno con nosotros. Usted nos habla con su palabra cada día, Señor bendito Padre. Nos enseña con su palabra, Dios mío, que tenemos que ser sal, tenemos que estar sazonados, tenemos que sazonar, Dios mío. Porque si la sal se desvanece, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos sin la sal, Dios mío, por misericordia? Porque todas las cosas, Dios mío, el alimento, Dios mío, por misericordia, sin sal, no sirve, Dios mío. Y así, Padre, nosotros también, Padre amado, nosotros sin estar sazonados con la sal de nuestro Señor Jesucristo, no somos nada. Dios mío, por misericordia le bendecimos y le alabamos su nombre. Cada día, Padre, que usted bendiga a nuestros hermanos, su palabra, Dios mío, que haga vida en cada corazón de cada uno de sus hijos que ha escuchado su palabra. Padre amado, misericordia, lleve un mensaje, Padre amado, a cada uno, al que está necesitado, mío, por misericordia, al que está decaído, por misericordia, Padre, bendígale grandemente, Dios mío, porque usted ha sido bueno. Usted es bueno, Padre, por misericordia, cada día nos está hablando, nos está enseñando medio de su palabra, Señor bendito Padre. A nosotros no siendo merecedores, Dios mío, por misericordia, pero usted nos habla por medio de ella, Dios mío. Usted nos enseña, usted nos doctrina, usted nos guía por su palabra, Dios mío, por misericordia. Tenemos que ser sal, porque nosotros sabemos, Dios mío, por misericordia, que con la sal los alimentos míos sazonados son muy buenos, pero sin sal uno no lo encuentra bueno, Dios mío. Y así, Padre, su palabra, nosotros, Padre amado, sin que estemos sazonados, sin que estemos con su sal, con su amor y misericordia, Padre, que la sal para nosotros, estar pegado a su mano, Dios mío, estar, Padre amado, reunido con su santo amor y misericordia. Le agradecemos esta oportunidad que nos da, Padre mío, de poder guardar, bendecir su santo nombre, su palabra, la haga vida en nuestro corazón, y a cada uno de sus hijos, Padre amado, que han escuchado su palabra a nivel nacional, Dios mío, donde se escuche por medio de este medio, Dios mío, por misericordia. Dios bendiga, Padre amado, su palabra en cada corazón. Y haga vida en nosotros, Padre amado, podamos poner su palabra por obra, practicar su palabra, Dios mío, porque no solamente nos escuchar su palabra, sino que tenemos que hacer su palabra, Dios mío, hacer su palabra, Dios mío, por misericordia. No porque cuando vaya a la calle a predicar su palabra, Dios mío, que andemos predicando, Dios mío, su palabra, pero si no predicamos la palabra y si no estamos sazonados con la sal, con la sal, la palabra será vana, Dios mío, por misericordia. Y así le ruego, Padre, que usted nos bendiga, nos guarde, nos bendiga, Padre amado, en todo tiempo. Tenemos que alabar y bendecir su santo nombre, Dios mío, principalmente, Dios mío, en este tiempo que estamos pasando, Padre amado, de esta pandemia, Padre, nombremos como una crisis, Padre amado, mundial. Le ruego, Padre, que usted nos guarde a nosotros, proteja a sus hijos, Padre amado, así como tenemos que ser sal, tenemos que ser luz también donde quiera que vayamos, por misericordia. Se lo ruego en esta hora, Padre mío, que usted bendiga cada día su palabra, haga vida en sus corazones, Dios mío, y así, Padre, usted bendiga también, aprovecho esta oración, Dios mío, por misericordia, para rogar una bendición, Dios mío, por nuestros hermanos enfermos, nuestros hermanos, Padre amado, que están allí aquejados de salud. Bendiga a uno de ellos, por misericordia, así como los hermanos ancianos de nuestra iglesia. Así también, Dios mío, nos bendiga a nuestro país, Padre amado, de Arica, Punta Arenas, así como de Mar de Cordillera, y bendiga a uno de sus hijos, Padre, que están en el extranjero. Te bendiga, Padre amado, y también en el extranjero, Padre amado, en Estados Unidos, decía mi pastora en su palabra del domingo que había una pastora muy enferma en aquel lugar. Usted vaya allí por misericordia y tenga una mirada de misericordia cada uno de sus hijos. Bendiga a nuestro obispo, nuestra diaconisa, a todo el pastorado nacional, así como el extranjero, por misericordia. Principalmente también a nuestro pastor Jaime Acevedo, nuestra pastora Ruth. Se lo rogamos por misericordia, Padre, que estemos delante de esta oración y bendiga su palabra y su palabra haga vida en nuestros corazones. Todo esto se lo ruego, Padre amado, por su Hijo, nuestro buen Salvador. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios bendiga a todos mis hermanos, que Dios bendiga su palabra y bendiga a todos los que están escuchando su palabra. Que Dios les bendiga. Amén. Dios bendiga esta hermosa oración que ha realizado nuestro hermano Saúl Valdés, quien es el jefe de nuestros hermanos voluntarios en este año 2020. Dios bendiga a nuestro hermano. Hermoso escuchar a nuestros hermanos, ¿cierto? Escuchamos a nuestro hermano Saúl en una oración y ahora también lo vamos a escuchar cantarle al Señor, pero no lo va a hacer solo, ¿cierto? Como nosotros estamos en esta noche, va a alabar al Señor junto a nuestra hermana Jaycee Valenzuela, que es su esposa. También junto a esto tenemos la oportunidad de escuchar algunos saludos de
nuestros hermanos del sur, de nuestros hermanos de Puerto Montt y de la iglesia de Nacimiento. Lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Cual ciudad sobre un monte edificada, no se puede esconder que la luz de Dios sea en ti reflejada. Haz tu luz resplandecer, haz tu luz resplandecer, haz tu luz resplandecer. Brille Cristo solamente en nuestras vidas. Haz tu luz resplandecer. Cuídate que el mundo no se asombre por un mal paso que en ti vea. No deshonre de Jesús el santo nombre. Haz tu luz resplandecer, haz tu luz resplandecer, haz tu luz resplandecer. Brille Cristo solamente en nuestras vidas. Haz tu luz resplandecer. Amén. Caminando tú por plazas o por valles, en el hogar o en el taller, digno ejemplo de un cristiano en ti se halle. Haz tu luz resplandecer, haz tu luz resplandecer, haz tu luz resplandecer. Brille Cristo solamente en nuestras vidas. Haz tu luz resplandecer.
del Señor alzad en alto la bandera, hasta morir o vencer, ser cristiano hasta el fin de la carrera. Haz tu luz resplandecer, haz tu luz resplandecer, haz tu luz resplandecer. Brilla en Cristo solamente en nuestra vida. Haz tu luz resplandecer. Amén, así es, Señor. Para la gloria del Señor. Hola mis hermanos, mi nombre es Carlos Vargas. Y yo soy la hermana Daniela González y junto a mi esposo queremos enviarles un cariñoso saludo a nuestros hermanos de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile en Talca Sur. Saludar a su congregación, saludar a sus pastores. Contarles que nosotros somos de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile aquí en Puerto Montt, la Iglesia del Séptimo de Línea, y nuestros pastores son el pastor Daniel González y nuestra pastora Damaris Rosas. Queremos enviarles un cariñoso saludo a ustedes y desearles las más ricas bendiciones en el Señor. Así como decía mi esposa, les enviamos un cariñoso saludo desde acá de Puerto Montt y decirles, mis hermanos, a seguir adelante predicando la hermosa palabra del Señor. El capítulo que ustedes están tratando hoy día dice en Mateo capítulo 5 versículo 13 que somos la sal de la tierra y que si la sal se desvaneciere, dice la palabra del Señor, ¿con qué será salada? Así que mis hermanos, a no desvanecernos en este tiempo donde estamos en un tiempo de crisis, sí, es verdad, pero la fe tiene que seguir estando en nuestros corazones con mayor fervor, con mayor ganas, con mayor entusiasmo, porque hay gente que aún en esta circunstancia, en este contexto, necesita escuchar de la palabra del Señor. Así que mis hermanos, a seguir salando esta tierra con el sabor a Cristo, con el sabor de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que les enviamos un cariñoso saludo y les deseamos que Dios les bendiga desde acá en Puerto Montt. Un saludo mis hermanos, que Dios les bendiga. Hola a todos mis queridos hermanos y hermanas en la fe, les habla por acá el hermano David Sánchez. Soy de la iglesia de nacimiento del pastor Alejandro Sandoval y la pastora Juanita Mora. Desde hace unos años Dios me abrió una puerta de estudio por acá en el sur, en Puerto Montt, y actualmente ya me encuentro en la última etapa antes de titularme. Y bueno, toda la honra y gloria es para nuestro Dios. Me congrego acá en la iglesia de Séptimo de Línea con el pastor Daniel González y la pastora Damaris Rosas. Hace un poquito tiempo atrás se me hizo una cordial invitación para poder participar en el equipo de salud de la conferencia en Santa Ana de Queri, por lo tanto también pude vincularme con parte de la hermandad allá de Talca Sur. Particularmente la hermana Claudia Retamal me realizó esta invitación y bueno, y también me acogió por allá durante el periodo también de conferencia. Pude conocer parte del testimonio de ella, su familia, y también creo que motivarnos un poco el saber de que están tan motivados para aprender cada vez más la palabra del Señor, que tienen esa llama encendida. Creo que también es como una pequeña simbiosis en la cual nos ayudamos mutuamente para poder animarnos y continuar en esta carrera de la fe. Me alegra mucho saber que ustedes puedan seguir compartiendo la palabra del Señor, diferentes cultos y servicios a través de estos medios, sin colocar en riesgo la salud de la población en general, haciendo caso también a las recomendaciones de la autoridad sanitaria, los cuales también tenemos que entender que es una forma de predicar también el poder ser prudentes. Tenemos hermanos, particularmente en Osorno, por ejemplo, hay iglesia de hermanos nuestros en la fe, Independiente El Letrero,
que comenzaron y siguieron haciendo cultos de forma desautorizada, y hoy gran parte de los casos se debe a la realización de estos cultos. Por lo tanto, creo que también es una instancia para que nosotros podamos predicar también con el ejemplo. Así que me alegro que ustedes también puedan seguir con estas transmisiones. Los invito también a poder seguir las transmisiones tanto de la juventud de la Iglesia Séptimo de Línea, así como las transmisiones también de la Iglesia Séptimo de Línea, que las pueden seguir en Facebook, en Instagram. Así que también para que podamos ir conociéndonos un poquito más también. Deseo que el tema que van a dar hoy, de que somos la sal de la tierra, por fe creo que va a ser un tema pero espectacular y de mucha bendición tanto para su vida como también para mi vida. Les mando desde acá del sur un afectuoso y cariñoso saludo. Espero que en algún momento nos podamos conocer en persona y también alabar a este Dios tan maravilloso que se merece toda honra y gloria. Qué hermosa alabanza que entonaba nuestro hermano Saúl, ¿cierto? Y nuestra hermana Jaycee. Cual ciudad sobre un monte edificada. Que el Señor haga así con nosotros, que así vayamos por plazas, por calles, como decía la alabanza, en el hogar, en el taller, seamos dignos ejemplos de un seguidor del Amén. Señor. Le tenemos a Él como ejemplo, ¿cierto? A Él nos tenemos que parecer. Dios nos quiere hacer a la imagen de su Hijo Jesucristo. También que el Señor bendiga a nuestro hermano Carlos, a nuestra hermana Daniela. Ellos son de la iglesia de Puerto Montt, de la iglesia de Séptimo de Línea. Allá nuestros hermanos se encuentran en las mismas condiciones que nosotros, haciendo iglesia a través de redes sociales. Le agradecemos a mis hermanos sus saludos, sus palabras cariñosas y deseamos que el Señor les bendiga grandemente. También a nuestro hermano David Sánchez. Nuestro hermano David está muy próximo a ser enfermero. Él se encuentra, él es de la iglesia de nacimiento y se encuentra, ¿cierto?, haciendo su internada en la ciudad de Puerto Montt también. Mi hermano, que el Señor le bendiga, le fortalezca, le libre de toda pestilencia, de toda obra maligna del enemigo. Para terminar, bueno, también saludamos a todos nuestros hermanos que tuvieron la bendición de poder estar viendo esta transmisión. Saludar a nuestros hermanos, como decía nuestra hermana Claudia, nuestros hermanos de Puerto Montt, nuestros hermanos de nacimiento, y a nuestro hermano Saúl con su esposa que han cantado esta hermosa alabanza. Amén. Que Dios les bendiga. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para sus vidas. Para nuestro Dios sea toda honra y toda gloria.